Seguimos juntos, seguimos en La Tucumana, somos La Tucumana de mañana. Y presten mucha atención a esta nota que viene, porque estamos hablando de un hallazgo que involucra directamente a un egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. A ver, es un equipo de investigadores del CONICET NOASUR, Tucumán, que ha realizado un hallazgo muy importante paleontológico de un animal sudamericano que vivió hace 18 millones de años en el noroeste argentino. Por eso vamos a conversar con Matías Armella, que es doctor de Ciencias Biológicas, como les decía hace un ratito, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, es investigador, y le queremos preguntar en qué consiste este hallazgo, cuál es la importancia, de qué se trata todo esto. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí estamos Franco, Gabriel y Ana, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Bueno, gracias. Contanos acerca de este hallazgo, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de animal, restos de animal han encontrado? Bien, bueno, este hallazgo consiste en un resto de un cráneo que encontramos. En realidad es un trabajo que lo hicimos en colaboración con otros investigadores. Y bueno, se encontró el fragmento de un cráneo que estaba como embutido en una roca. Ajá. Y bueno, a partir de una campaña paleontológica pudimos ir al sitio donde se encontraba y rescatarlo. Bueno, cuando encontramos el material nos dimos con que parecía que era algo bastante interesante y completo, así que bueno, realizamos todas las tareas de extracción del material fósil. Y bueno, una vez que lo pudimos extraer, realizamos una limpieza ya en el laboratorio y nos dimos con que se trataba de un mamífero, ¿sí? Un vertebrado que está emparentado con ungulados actuales. En realidad es todo un linaje fósil, es decir, ya no existen, no tenemos representantes actuales de este ejemplar, de este espécimen, y así que bueno, resultó bastante novedoso, porque luego de una comparación con todo lo que se conoce de esta familia de ungulados, nos dimos con que se trata de una nueva especie. Una nueva especie. Así es. Matías, ¿qué es para la gente, qué es un ungulado? ¿Qué tipo de especie es? Ok, bueno, un ungulado, para que ustedes se den una idea respecto a los animales que conocemos en la actualidad, puede ser un caballo, claro, una vaca, un rinoceronte o un tapir, por ejemplo. Son todos ejemplos de diferentes tipos o diferentes grupos de ungulados. En general podemos decir que son mamíferos, en su mayoría herbívoros, es decir, que se alimentan pura y exclusivamente de plantas, aunque algunos van a mostrar cierta hábitos o ciertas preferencias por otro tipo de alimentos, pero en general la gran mayoría de los ungulados van a ser herbívoros. Y este que encontramos nosotros precisamente presenta ese tipo de alimentación, y en general se van a caracterizar por tener como una especie de cascos o pezuñas en las patas, y en general eso es lo que lo define al grupo. Bien. Contando un poco, porque a mí me resulta interesante, a partir del hallazgo de un hueso, de algún resto fósil, cómo es la reconstrucción hacia atrás, cómo se reconstruye la especie o la forma, o con qué animal se puede emparejar o se puede aparentar a un animal actual, esto que vos decías, de qué se alimentaba, cuál era su hábitat, cómo se hace esa reconstrucción hacia atrás. Bien, bueno, nosotros muchas veces en general en paleontología estamos limitados por la calidad de preservación o la cantidad de material que tenemos. Entonces, muchas veces si uno encuentra restos solamente de cráneo, puede hacer inferencias acerca de todo lo que está relacionado con la funcionalidad que tiene el cráneo, es decir, la alimentación, el tamaño de órbitas, la capacidad cerebral, todas las estructuras que nosotros conocemos que pueden estar alojadas por el cráneo, en el cráneo. Si encontramos restos de postcráneo, que vendría a ser todo lo que está en la columna vertebral, miembros anteriores, posteriores, es decir, las patas, ya podemos hacer otro tipo de inferencias que tienen que ver ya con la locomoción, es decir, cómo se desplazaba en el ambiente, si era cavador, si podía nadar, si podía trepar. Entonces, en primera medida estamos limitados por eso. Y en particular
particular, en este caso, nosotros teníamos, o sea, lo que se encontró fue parte del cráneo, o sea, la parte ventral del cráneo que correspondería al paladar, y estaban presentes los dientes. Entonces eso nos da mucha información, no solamente para conocer la dieta, sino también para compararla con otros grupos de mamíferos, en particular de ungulados. Entonces los dientes son una herramienta importante para compararlos y compararlos y tratar de determinar su identidad a nivel de especie. Entonces, a partir de una comparación con otros fósiles conocidos, es donde nosotros podemos de repente hablar acerca de si se trata de una nueva especie o es algo que ya se conoce. Bien. ¿En dónde se halló este cráneo? Bien, este cráneo se encontró en la Puna de Catamarca, cerca del salar de Antofalla, en un lugar que se llama La Brea, más cerca de un puesto que se llama La Brea, que es una zona de mucha altura, así que es bastante complicada de caminar. El hallazgo lo realizaron un grupo de geólogos que trabajan tratando de determinar cuál es el tipo de roca, las edades de las rocas, cómo fue que se produjo el levantamiento de los cordones montañosos, y en el trabajo geológico muchas veces prestan atención en detalle a lo que están pisando, y ahí se dieron con este resto y nos avisaron a nosotros. Claro. Así que a partir de eso fue que llegamos al lugar nosotros. Matías, ¿ustedes están llevando adelante un trabajo de investigación en Catamarca o los ha sorprendido con este llamado que han recibido? Sí se están realizando trabajos de investigación en paleontología en Catamarca. Sí. De hecho, ahí en la zona de la Puna, más precisamente cerca de Antofagasta de la Sierra, sí, ya hay muchos trabajos que se vienen realizando en paleontología, que están liderados por Judith Babot y Daniel García López, que también son colegas y trabajan en el CONICET, en la universidad también. Y un poco más al sur, ya en la zona de los valles de Santa María, sí, Puerto Corral Quemado, Belén, también estamos trabajando en prospección paleontológica. Si bien son diferentes edades en las que podemos encontrar fósiles, en realidad es un grupo que trabajamos bastante en conjunto respecto a los fósiles que se pueden encontrar, a los estudios paleontológicos que podemos hacer ahí. Bien. Matías, te quería consultar primero qué valor tiene, no en términos monetarios, qué valor tiene el hallazgo para la comunidad y para la comunidad científica y para la comunidad en general, y cómo es el procedimiento una vez que se encuentra un resto fósil como dónde se lo preserva, qué trabajo se realiza, cuál es el camino posterior al hallazgo. Bien. Muy buena la aclaración que hacía respecto a el valor que tiene este material, porque como bien decís vos, no hay un valor económico. Claro. En Argentina nosotros tenemos una ley nacional que protege el patrimonio arqueológico y paleontológico. Entonces cualquier tipo de intercambio, tráfico monetario que se haga con estos materiales está penado por la ley. Estos materiales, una vez que se encuentran, van a un repositorio, a un museo o un sitio que está legalmente registrado y que es el que conserva o resguarda todos los fósiles que se van encontrando. En general estos museos suelen tener también restos arqueológicos de diferente tipo y también paleontológicos, y esto va con un número de colección, que es el que nosotros nos exigen que tienen que tener este material para que esté al alcance de cualquier persona o científico o interesado en ver el material. Y bueno, respecto a la importancia que tiene este material, bueno, no solamente es importante porque se trata de una especie nueva, es decir, un vertebrado, un animal que existió en esta región y que ya obviamente está completamente extinto. No solamente es importante por eso, sino que nos permite también conocer un poco acerca de cómo era el ambiente. Ustedes se preguntarán cómo puede ser con un solo ejemplar puedan reconstruir un ambiente. Y la realidad es que es una pista más que nos da, en este caso,
el planeta acerca de cómo fue su evolución a lo largo de millones de años. Es decir, este material de por sí solo nos aporta información, pero todo en un contexto mucho más grande, donde también abarca la geología, la sedimentología, reconstrucciones ambientales. En general nos van a permitir conocer cómo era esta región en el pasado, en este caso hace 18 millones de años. Así que por ese lado es bastante importante, porque además no se conocían otros materiales fósiles registrados en ese lugar. O sea, es el primer fósil que se encuentra en ese sitio. ¿Y de acuerdo al trabajo que están realizando, Matías, hay alguna información, algún dato en esta zona, en esta parte, en esta región del país, sobre más hallazgos de estas características? Justamente, bueno, ahí en ese lugar, en ese punto donde nosotros encontramos el material, es el primer registro fósil que tenemos. Ahora, en otras zonas, un poco más al sur, y en otras edades, sí hay ya varios registros paleontológicos, que son edades un poco más antiguas. Y eso es interesante porque nos permite abrir como una ventana del tiempo y ver cómo eran sitios cercanos mucho tiempo atrás y cómo fue cambiando la biota. Si bien en este caso nosotros nos enfocamos en animales, en vertebrados, también pueden existir otro tipo de registros como ser polen de planta, que nos permiten por ahí ser un poco más precisos en esas reconstrucciones. Así que mientras más hallazgos tengamos en la zona o en los alrededores, vamos a poder ser un poco más precisos al momento de hacer reconstrucciones o inferencias acerca de cómo era el pasado en esa región. Te retomo esto, Matías, porque me parece interesante y justo te iba a preguntar, pero ya me diste el pie y un poco lo respondí en parte. Esto de que, por lo que vemos, la zona es como bastante árida, ¿no? Donde fue hallado. Sí. Y vos me decías que es interesante ver cómo ha evolucionado el planeta en cuanto a, vos decías, a partir de la alimentación de esta especie, se puede deducir cómo era el clima, cómo era la temperatura, si ahora es una zona árida, tal vez había vegetación, cómo era el ecosistema en aquella época y también cómo poder ver cómo ha sido la transformación. Exactamente, sí, ese tipo de información uno la puede ir comparando incluso con los registros que tenemos actuales. Obviamente que en la actualidad tenemos información mucho más precisa acerca de patrones de humedad, precipitaciones y otras cosas climáticas, pero para el pasado eso se complica y en ese sentido los fósiles nos ayudan un poco a ajustar esas medidas que nosotros podemos tener y claramente ver cómo fue cambiando el clima a lo largo del tiempo y muchas veces qué consecuencia tiene la participación de nuevos actores en esos ecosistemas. No nos olvidemos que hace 18 millones de años obviamente no existía el ser humano como tal, con lo cual tenemos ahí un actor fundamental que aún no había empezado a modificar los ambientes. Bueno, así como el ser humano, también había otros animales que existen en la actualidad y en el pasado tampoco estaban. Entonces vamos viendo cómo va ocurriendo un reemplazo de esos escenarios a medida que va cambiando el clima y a medida que va pasando el tiempo. Matías, te agradecemos mucho este tiempo y todo lo que nos has aportado. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo para todos. Dale, Matías, un abrazo. Charlábamos hasta luego con Matías Armella, es doctor en Ciencias Biológicas, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, en el marco de este hallazgo, ¿no? De un animal sudamericano que vivió hace 18 millones de años en el noreste argentino. Matías, que integra este equipo de investigadores del CONICET NOASUR. Mantenete